El domingo pasado estuvimos hablando de un tema interesante y hablábamos de uno de los reyes del reino de Judá y hablábamos de uno de los hijos de Josafat. ¿Se recuerda, verdad, hermanos? ¿Alguien me recuerda cómo se llamó el rey del que estábamos hablando? De Jorán, correcto. Jorán fue uno de los hijos de Josafat y hablábamos de este gran personaje, claro, malo por cierto, ¿verdad? Porque si hay algo que nosotros podemos hablar de Jorán es que todo lo hizo malo. Pero algo que no consideramos en ese momento por el tiempo y porque es mucha lo que se puede hablar de estos personajes de la Biblia, aunque malos, pero bueno, tienen algo que podamos aprender. Y lo consideré como una segunda parte para hoy, pero hoy voy a hablar de algo un poquito tal vez diferente, usando este mismo punto, pero marcando como una segunda parte y a ver si nos podemos adentrar un poquito a la vida espiritual, que es lo que nos interesa hoy a nosotros. Y hoy quiero usar la segunda parte y quiero hablar de la esposa de Jorán. Fíjese que para esto tuve que orar mucho y pedirle a Dios gracia y sabiduría, y lloré y clamé y dije: Señor, ayúdame, porque tocar un tema dirigiéndonos con todo el respeto a la mujer es delicado, con todo el respeto. Así que necesitamos tocar bien esto y hablar bien esto para poder ser edificados. Así que esperamos, claro, hoy no me voy a meter al punto familiar, no me voy a meter al punto matrimonial. Sencillamente voy a tocar, gracias hermano, voy a abrir unas ventanas, no puertas, sencillamente ventanas voy a abrir solamente para echar un vistazo, ¿verdad? Como cuando uno quiere ver qué hay adentro, uno abre la ventana y mira para adentro. Es todo lo que hoy voy a hacer con respecto a la familia. No voy a hablar profundamente en esa parte, no voy a tocar algunos puntos importantes, porque nos llevaría mucho tiempo al punto al que Dios me puso en el camino. Así es que quiero tocar algunos puntos importantes. Así es que para ello vamos a considerar el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 22, el versículo 10, 11 y 12, para poder entender lo que aquí sucedió después de la muerte de Jorán. Porque recuérdense que la Biblia dice, hermanos, que Jorán, hermano, prácticamente fue muerto. Y aquí vamos a entender algo interesante en esta parte. Aunque aquí ya vamos a correr una historia de otro rey. Y es el hijo de Jorán. Y es Ocosías. Ocosías es el intermediario entre lo que fue Jorán y Atalía. No Talía, Atalía. Porque algunos van a decir, el pastor hoy habló de Talía. No, yo no estoy hablando de Talía. Es Atalía, ¿ok? Atalía era la esposa de Jorán. Y Atalía y Jorán tuvieron hijos. Y uno de ellos vino a ser Ocosías, el que vino a heredar el reino. Pero la Biblia dice que Ocosías solamente reinó un año y lo mató Jehú, que dice la Biblia que fue por mandato de Dios. Fíjese que esa parte, por favor, no lo vaya a malinterpretar, porque hoy en nuestros tiempos hablar de esto es hablar, hermano, prácticamente de genocidio y de tanta cosa. No, si nos ponemos en el punto bíblico antiguo, la gente en aquellos tiempos, para ganar terreno y ganar la herencia y las posiciones que Dios les había dado, tenía que suceder esto.
porque era de la manera como ellos podían defenderse. Es como hablar del reino animal. Claro, no eran animales, corrijo la palabra para no malinterpretar, sino que de la manera que ellos podrían sobrevivir era de esta manera, porque los adversarios venían y atacaban. Bueno, no le quiero quitar mucho el tiempo estando ahí parado, porque yo sé que usted ha trabajado mucho en la semana. Leemos el versículo 10, mis amados. Bueno, entonces vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 22, 10, 11 y 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías. Entonces quiere decir que la que escondió a Joás, al niño, que se cree aproximadamente tenía 1 año, era la tía de él. Ahora dice, de delante de Atalía, y dice la Biblia, y no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía, dice la Biblia, reinaba en el país. Bueno, ahí dejamos la lectura, oramos y bendecimos el nombre del Señor. Amén, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos y te damos gracias. Dios, reconocemos tu grandeza, tu poderío y tu soberanía sobre la tierra, sobre cada ser viviente, sobre la iglesia y sobre todo poder, Señor, antagónico, sobre todo poder político, sobre todo poder diabólico, sobre todo poder, Señor, que el hombre ha formado en su corazón y en su mente. Padre, venimos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomando autoridad y tomando en tu nombre en nuestras manos, Señor, la bendición que tú has depositado a cada uno de nosotros. Hoy venimos, Señor, a rendirte a ti gloria, honra y alabanza. Hemos orado, hemos clamado, Señor, para este momento, para pedirte, Señor, que tu presencia gobierne esta casa, que tu presencia controle nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo, Señor, lo que se quiera mover contrario a tu presencia, sea atado, sea reprendido y sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Puede tomar su lugar, gracias. Aquí en este mismo libro donde hemos leído, dice el versículo 7. Dice, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá, a los hijos de los hermanos de Ocosías,
que servían a Ocosías, y dice la Biblia, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener, dice la Biblia, el rey. Así que aquí en esta historia que estamos hoy considerando, vemos algo interesante de lo que sucedió así rápidamente en la historia de estos personajes de la Biblia, que tuvieron muchos que morir a causa de su maldad, a causa de su rebelión, a causa de lo que ellos habían cometido en contra de lo correcto y de la voluntad de Dios. Aquí hemos leído un pasaje interesante de la Biblia donde nos enseña una historia fascinante. Pero si nosotros podemos ver el trasfondo de la historia y poder ver, por ejemplo, son algunos versículos, son 3 versículos. Si usted quiere leerlo en su Biblia, lo puede hacer, pero le pido que me ayude a enfocarse. En Primera de Reyes, capítulo 16, nos habla de este punto que voy a mencionar, y el versículo 30 al 33. Rápidamente, sencillamente lo quiero narrar, y es entender que en esta historia nos enseña el 7º rey de Israel. Y aquí él fue el que sucedió a su padre Omri en el año 918 antes de Cristo, y dice la Biblia que reinó 27 años, y me estoy refiriendo a Acab. Acab, que fue el rey, uno de los reyes más malvados de lo que existió en Israel. Recuérdese que estamos hablando de 2 reinos, el de Judá y el de Israel, para poderme explicar y me pueda explicar hoy con usted. También entendamos que se casó con una mujer que se llamó Jezabel. Jezabel era una mujer, se puede mencionar como se puede nombrar como una mujer pagana, que permitió que de una manera se promoviera la adoración a Baal. También se encaprichó por el poder como reina, vamos a llamarle de esa manera, y de esa manera no solamente hizo una tragedia, hizo muchas tragedias, esta mujer teniendo el poder en la mano. También estaba acostumbrada a salirse con la suya, y de una manera lo logró muchas veces teniendo el poder que había obtenido a través de su esposo Acab. Aunque aquí entendamos una parte fascinante en esta historia, porque la historia nos enseña que Jezabel fue hija de Ed-Abal, que fue rey de Tiro, y fue una mujer ambiciosa, fue idólatra, y por cuya influencia fue introducido en Israel el culto a Baal y a Asterot. Entonces Acab de una manera erigió en Samaria un templo a Baal. Esto quiere decir de que lo que existía en Israel, todo fue movido a través de la influencia de su mujer. Y voy a detenerme para mencionar que el otro día nuestra hermana Yariani mencionó el nombre, ella estuvo predicando aquí de Jezabel y tocó un punto interesante de la influencia que tuvo esta mujer dentro del reinado y lo ubicó dentro de la casa o dentro de la familia. Fue un punto interesante que ella tocó. Y sí, es algo verdadero, porque al entender aquí la influencia que tuvo esta mujer dentro del palacio, dentro de su casa, en el reinado, fue, hermano, algo que vino a traer grande tragedia, grande dolor y muerte a la vida de mucha gente. Entonces aquí podemos ver el contexto. Leamos el contexto en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, donde dice la Biblia: cuando Atalía, madre de Ocosías, se levantó y destruyó toda la descendencia, dice la Biblia, real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó
vivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Y lo ocultó, dice la Biblia, de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma, dice la Biblia, no lo pudieron matar. Es interesante cómo la historia de la Biblia nos enseña este cuadro, aunque no nos da una historia larga de esta persona, de todo lo que hizo, porque la Biblia sí dice que reinó 6 años. Y en 6 años pudo haber hecho, hermano, barbaridad de cosas. Estas personas, cuando tenían el poder en la mano, se volvían locos. Y no hablamos solamente de esta mujer, no, hablamos también de los hombres, de los reyes que reinaron Judá e Israel. Cuando tuvieron el poder en la mano, se trastornaron, se volvieron locos, se creían los dueños de la tierra, del mundo y de la gente. Y Dios de una manera tenía que venir y enseñarles que no era así como ellos creían. Y eso no es sencillamente bíblico como decir eso pasó y hoy no. No, hoy tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque el poder en la vida de un hombre, de una mujer, lo cambia, lo transforma. Hermano, si 100 pesos en la bolsa cambia a cualquier persona, hermanos. No hablando de un poder, ¿verdad, hermano? Decir, controlar un país, controlar un gobierno, controlar, hermano, todo es algo que vuelve loco a cualquier persona. Y este es el caso, hablemos de Cleopatra. Cleopatra en la historia, porque si hablamos de la historia y de los reyes, hubieron reyes malvados, reyes crueles. Se recuerda, el domingo le mencionaba a algunos de ellos. Pero también hubieron mujeres y una de ellas fue Cleopatra. Cleopatra, hermano, fue una mujer que influenció mucho. Aunque la historia dice que Cleopatra no era hermosa, no era bella como la pintan, pero tenía seducción. Cleopatra, hermano, dice la historia, dicen los historiadores, que no era, vamos a decir, una Miss Universo, pues, pero tenía lo suyo. Y eso de lo suyo, hermano, volvió loco a los hombres, especialmente a dos, a un Alejandro Magno y a un César, hermano, que uno de los Césares, hermano, por el enamoramiento a ella, que le mandó una carta diciendo que ella se había quitado la vida, y como él era la amante de él se quitó la vida por ella, cuando la mujer no se había quitado la vida. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Si no sé, hay que tener cuidado, pues. Ahora, es interesante pensar que en esta historia hay que entender una parte. Y es que cuando hablamos de esta historia, estamos viendo un cuadro y es la voluntad de Dios. Estamos considerando que Dios nunca llega tarde, nunca llega antes. Él llega exactamente a la hora. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es perfecta. Nada se mueve lejos y fuera de Él si Él no lo conoce. Así que nada está escondido delante de sus ojos. Todo está descubierto delante de los ojos del Señor. Todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede en la vida, Dios no está fuera de ello. Ahora, Dios permite, sí, Dios permite, pero no está involucrado. Hay cosas que Dios se involucra, pero hay cosas que Dios permite. Hablamos de voluntad permisiva y voluntad permanente. Entonces, cuando vemos estos casos que son interesantes para poder meditar y dialogar, es de el reino malo, el reino demoníaco, el reino de las tinieblas. Porque si hay algo que necesitamos marcar hoy,
es que hay dos reinos. Está el reino de Dios, el reino de luz, y está el reino de la oscuridad. Bueno, al menos yo creo en lo malo, yo no sé usted. Así como creo en Dios, la Biblia a mí me enseña que también hay un diablo al que debemos no temer, pero sí necesitamos respetarle su distancia. No tenerle miedo, porque la Biblia dice que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero no podemos meternos en su terreno. No podemos meternos en su terreno. Ni tampoco le es permitido a él meterse en nuestro terreno. Ahora, ahí está el punto el que yo quiero tocar con usted. Porque cuando hablamos de esto, hablamos de lo que es tener un enemigo. Entonces nosotros tenemos enemigos, pero hay un enemigo muy principal. Y este enemigo es de las tinieblas y se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda en este día. Y sabe en realidad que su tiempo es corto, pero también conoce y sabe lo que nosotros también necesitamos, y sabe de lo que un día nosotros fuimos, y sabe de lo que un día nosotros fuimos presos y cautivos del pecado, del mundo y de él. ¿Por qué? Porque un día él fue nuestro Señor, pero ahora nosotros tenemos un Señor diferente, y ese Señor se llama Cristo Jesús. Pero él trabaja con astucia. Él trabaja, hermano, con ideas. Él trabaja de una manera con jerarquías. El apóstol Pablo lo habla en el capítulo 6 y versículo 12. El hermano Peña hablaba el otro día de eso. Y hay cuatro puntos importantes que este versículo 12 habla. Habla, número 1, de principados, número 2, de potestades, número 3, de gobernadores de las tinieblas, y como número 4, habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando aquí entendemos esta parte, y cada uno confronta de una manera diferente, según la Biblia nos lo enseña, y cuando hay una manifestación de espíritus, hermano, en lo que puede ser en alguna persona, como en alguna ciudad, como también en una nación. Ejemplo, tenemos cuando la Biblia dice que venían enfermos ante Jesús y Jesús los sanaba. Muchos de ellos eran enfermedades normales que tenía la gente, como ceguera, como fiebre, etcétera. Pero habían enfermedades que eran provocadas por los espíritus, como hubieron personas que tenían problemas, que incluso uno de ellos va y le pide al Señor que le ayudara con su hijo porque era idrópido, y el espíritu que había en él en muchas ocasiones lo quiso matar tirándolo al fuego. Como aquella mujer encorvada, como el endemoniado gadareno. Y así sucesivamente hubieron personas que eran espíritus que tenían turbada a la gente. Entonces vemos que bíblicamente los demonios siempre han buscado un lugar de morada, y ha sido en la parte humana del ser humano. Cuando el hombre le da y le abre la puerta a ese mundo espiritual, el enemigo viene y se filtra y se mete. Se puede meter por los ojos, se puede meter por la mente, se mete al corazón, y al final gobierna la vida de la persona. Pero como es espiritual, no se puede ver físicamente. Hay que tener ojos espirituales para poder ver lo que está dentro de la persona. Entonces, pero como no tenemos, y el ser humano, ni el médico, ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni nadie tiene ojos espirituales para ver lo que hay dentro del ser humano, no puede recetarle lo que necesita aquella persona. Pero algo que la Biblia sí nos dice, que hay alguien que sí ve no solamente lo de afuera y lo de adentro, se llama Espíritu Santo, se llama Cristo Jesús, que es el que conoce lo más interior del ser humano.
Pero él trabaja con engaños. Trabaja a base de espíritus seductores. Ataca muchas de las veces a la iglesia de muchas maneras. Satanás, hermanos, nunca va a atacar nada de lo que Dios lo está de una manera o lo ha establecido o no lo ha establecido. Quiere decir que cuando Satanás sabe que Dios no está en eso, él no se preocupa de eso. Él no se preocupa de eso. ¿Por qué? Porque él tiene el control de eso. Pero donde está Dios, él tiene cuidado, tiene precaución para meterse ahí. Y ahora usted dirá, ¿y cómo él puede detectar? Dos cosas bien importantes: por su presencia y por su Espíritu Santo. Hay tres cosas que el enemigo gobierna en el mundo espiritual. Número uno, gobierna la religión. Número dos, gobierna las finanzas. Número tres, gobierna la política. Me gustaría explicarle estas cosas a usted, pero solamente quiero mencionarle algo. El enemigo, gobernando esas tres cosas tan fuertes en la vida del ser humano, fácilmente puede gobernar una nación, puede gobernar un mundo completo en la vida. Porque si hay algo que el hombre tiene necesidad, es de su vida espiritual. ¿Y dónde la va a buscar? A través de la religión. El hombre tiene una necesidad muy grande y es monetariamente. Y cuando el hombre es esclavo por ese Dios, hermano, que es el dinero, lo va a esclavizar. El hombre sabe que de una manera políticamente es una vía para poder tener y vivir en paz en la tierra. Pero cuando es esclavizado a base de métodos y leyes de hombres, ha perdido la libertad y su democracia como ser humano. Entonces, cuando nosotros entendemos la vida espiritual dentro del reino de Dios, la Biblia nos dice que el único que gobierna el reino de Dios es Dios, nadie más. No es hombre, no es religión, no es política, no es finanza, no. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, dice la Biblia. No es que Dios no tenga la necesidad de bendecirnos porque no ve nuestra necesidad. Sí, Dios conoce nuestra necesidad. Solamente que hay un problema, que en el reino de Dios su prioridad y mi prioridad no es la prioridad de Dios. Se escuchó muy fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Es la verdad. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea injusto, no porque Dios sea sin corazón. No. Eso es lo que piensa el diablo. Eso es lo que le pone al hombre Satanás, diciendo: no, es que mira lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, mira esta tragedia, mira la otra, y mira la otra, y mira la otra. Y viene el enemigo y le pone pensamientos al hombre para echarse en contra o darle la espalda a Dios, cuando Dios lo que quiere es enseñarle para que pueda ver y mirar hacia el cielo, de donde puede venir su ayuda y su socorro. Porque si hay algo que debemos de decir, que el hombre vive cegado sin Dios, hermano. Así que dentro del reino de Dios no hay partido político, no hay derecha, no hay izquierda, es solamente uno, y es la mano de Dios. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque cuando nosotros como seres humanos estamos en una necesidad, queremos que Dios abra el cielo y nos llene y nos haga rebosar y que nos haga brincar y que nos haga, hermano, ser bendecidos en todas las áreas. Y a veces no pasa. Y a veces no sucede. Porque el mismo escritor de Santiago dice: pedís y no sabéis pedir. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino espiritual, el reino espiritual no es a base de comida ni bebida, dijo el apóstol Pablo.
Entonces, entendamos que en el reino de Dios reina la justicia, reina la paz, reina Dios en la vida hacia el ser humano a través de su espíritu. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un reino poderoso, de un reino, hermano, que nadie lo puede mover, ni nadie puede usurparlo, ni nadie puede manipularlo, porque es Dios mismo en el reino. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí y hablamos cuando en un lugar hay presencia de Dios y está la unción del Espíritu, el enemigo de una manera empleará, sí, estrategias para debilitar la fe de la gente y de una manera para que desistan, para que de una manera no traigan la gloria de Dios a la tierra. Y aquí debemos de entender una parte interesante, porque si hay algo que el enemigo siempre va a tratar, hermano, la manera de estorbar nuestra fe, él va a usar muchas cosas en la vida. Es como el sueño que está teniendo ahorita, pues. Y hay algunos que están diciendo: yo no sé para qué vine, mejor me hubiera quedado en la casa a dormir. O decir: hoy tenía que ir a trabajar, pero por hacerle caso a esta mujer o por hacerle caso a este hombre, ahorita muchos están pensando, hermano, en el dinero. Yo hoy quiero decirles a ustedes, tenemos hoy una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque hoy hemos conquistado una gran batalla en este día. En lo que es lo espiritual, hemos conquistado una gran batalla. Sí, y déjeme explicárselo de esta manera. Porque cuando nosotros tomamos iniciativa de servir, de buscar y de amar y hacer las cosas bien para Dios, hermano, eso es como pegarle un golpe al hígado, hermano, al enemigo, pues. Aunque, escúcheme y entiéndame, por favor, el enemigo no va a estar contento, claro que no. Se va a enojar, se va a molestar. Hermano, es como quitarle el hueso a un perro, pues. Le va a gruñir y le va a ladrar, incluso hasta se le va a tirar para querer morderlo. Pero aquí es donde tenemos que entender una parte. Porque si hay algo, hermano, que hoy pasó en nuestras vidas, es que hoy tuvimos victoria en el nombre del Señor. Yo no sé si usted lo ve espiritualmente así. Hoy tuvimos victoria en el nombre del Señor. Muchos hoy entendemos, algunos se enfermaron, algunos tuvieron que salir de viaje, entendemos esa parte. Algunos tal vez por alguna razón no pudieron estar, pero siempre su corazón está en las cosas de Dios. Pero hay gente que batallan. Hay gente que batallan. Hay gente, hermanos, que ellos la piensan, la requete piensan para poder servir y buscar a Dios. La piensan para levantarse y orar, la piensan para leer la Biblia, la piensan, hermano, y es una lucha el poder arreglarse y venir a la iglesia. No le es difícil ir a trabajar, aún estando enfermo, aún faltándole un dedo, aún faltándole un pie. Dice: es que yo no puedo estar en la cama, no puedo estar en la casa, yo necesito hacer algo. ¿Usted ha escuchado esa frase? Yo necesito hacer algo. Y si es muy cierto, yo soy uno de ellos. Yo no puedo estar tirado en la cama, yo no puedo estar sentado, hermano. Yo necesito estar haciendo algo. Pero cuando es para el servicio, es cuando debemos hacer algo espiritual para nuestro beneficio, hermano, ahí no tengo tiempo. Estoy enfermo, tengo sueño, estoy cansado, no me entienden, me duele aquí, me duele allá. Hoy no tuve un buen día. Y como no tuve un buen día, no puedo hacer eso. Entonces hay un problema. Yo tuve en mi tiempo de juventud un maestro que había sido pastor por muchos años. Ya era un anciano. Uno de mis maestros que tuve en mi juventud dentro de la iglesia.
Y él me decía, Gómez, porque en la clase éramos muchos y muchos comenzaban a bostezar en la mañana en la escuela dominical. Y él se les quedaba viendo y se reía. Y él me decía, Gómez, me decía, el abostezar es un problema. Me dice, son dos cosas. Una, no comió bien, no durmió bien. La otra, me decía, tiene problemas espirituales. Fíjese, yo hoy lo vengo a entender, pues. Y es una gran verdad. Porque si comió y durmió bien, no tiene por qué estar abostezando. Y dije, yo estoy sintiendo calor aquí arriba, hermano. Muévala ahí, hermano Roldán. Dice, hay un problema espiritual en la vida. Entonces, sí es una gran verdad. Porque si está comiendo, duerme bien, no tiene problemas y no tiene ganas de buscar a Dios, entonces el problema no es la comida, el problema no es el vestuario, el problema no es el trabajo, no, el problema es usted y yo. Entonces entendamos aquí esta parte y volvamos al punto, porque es interesante pensar en lo que fue Jezabel. Hablemos de Jezabel, porque para hablar de Atalía tenemos que hablar de Jezabel. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su carrera para cuando sea viejo no se aparte de ella. Y es una gran verdad. Y esto no solamente trabaja en lo bueno, en lo positivo, sino también trabaja en lo positivo. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas que de una manera nos lo enseñaron, y algo otras lo hacemos, hermano, no por instinto, sino por costumbre de lo que vimos en nuestra casa. Por ejemplo, el levantarnos tarde tal vez no sea una enfermedad, tal vez no sea un problema, sino es una costumbre que pudimos ver en nuestras casas desde muchos años. O de la manera como hoy corregimos y enseñamos a nuestros hijos. Bueno, decimos de los que, ¿verdad?, podemos enseñar o de los que no podemos enseñar, porque a muchos de nosotros no nos enseñaron, hermanos. Tal vez usted tuvo una educación, se sentaron con usted, le enseñaron y le dijeron, eso no se hace. Cuando tal vez el niño va y agarra una hornilla caliente, ¡pah!, se quema, ¿verdad? Viene la mamá y agarra la chancla y y le dice, eso no tiene que estar haciendo. El niño se asusta más por la golpiza que por la quemada. Pero si viene la madre o el padre y le dice, te quemaste, pobrecito, déjame ayudarte, lo sana, lo ayuda y le dice, ok, ahora ven, le dice, la hornilla está prendida, el fuego está ahí, vuelve a meter la mano. El niño dice, no, porque ya aprendió que se puede quemar. Entonces el niño aprende. Muchas de las veces nosotros hemos aprendido a las buenas y otros hemos aprendido a las malas, hermano. Algunos traemos ceñida la espalda, hermanos. Traemos todavía el palo, el garrote, el látigo, hermano, marcado en la espalda por lo que nos dieron a nosotros en la vida. Y a veces nosotros queremos usar esas mismas tácticas. Ahora, sea buena o sea mala, de una manera las hemos aprendido, hermanos. Ahora, aquí entendamos una parte, porque la Biblia nos enseña que Jezabel, que dejó la semilla, y esa fue Atalía. Atalía aquí es la semilla del vientre de Jezabel para traer dos cosas: persecución y muerte. Lo que empezó en una madre, hermano, ella lo iba a venir a terminar. Y aquí hay algo que debemos de entender, porque aquí no solamente porque haya sido una mujer, hubiera podido ser un hombre de la misma manera. Pero aquí entendamos que no es solamente una actitud, sino es el espíritu que gobernó la mentalidad y el corazón de estas mujeres.
Porque si hay algo que debemos de entender aquí, de que una, que es la mamá, instruyó a la hija para poder llevar a cabo la macabra forma de vida en el otro reino, porque estamos hablando de dos reinos. La mamá reinó en Israel con Acab su padre. Atalía reinó en Judá con su esposo. ¿Quién fue su esposo? Joram. ¿Qué tenía que haber estado haciendo Joram al otro lado, hermano, del reino, cuando su reino era totalmente diferente a los demás? Pero como el camino de Joram, la Biblia dice que no fue igual de su padre Josafat, sino que la Biblia dice que su reino y su vida fue igual a la de los reyes de Israel, a los del norte. Entonces a él le gustaba cómo vivían del otro lado, y en algún momento se juntaron, se ligaron, conoció a la princesa, a la hija de Acab, a la hija de Jezabel, se enamoraron, pero no olvidando y no dejando de pensar la maldad y la influencia, aunque la Biblia no menciona el espíritu de Jezabel ni el espíritu de Atalía. No, eso la Biblia no usa esa terminología, hermanos, en la Biblia. Pero sí podemos pensar que eran influenciadas por un espíritu. Ese espíritu que en ellas había era un espíritu diabólico. Era un espíritu de posición, de oposición. Era un espíritu, hermano, satánico. Era un espíritu porque Jezabel, hermano, era una bruja, pues. Era una hechicera. Era sacerdotisa, hermano, de Baal. Es decir, que esta mujer no era cualquier mujer, hermano. Era una sacerdotisa diabólica, satánica, que regían el reino espiritual malo. Y entonces la Biblia nos enseña, hermano, que es por la razón, ahora entendemos por qué Elías, no porque Elías le haya tenido miedo, pues, sino porque Elías, en ese cuadro bíblico, podemos notar la calidad de mujer, porque Elías le corrió a Jezabel. Elías le corrió a Jezabel. ¿Y quién era Elías? Elías era un hombre de Dios. Hermano, Elías hacía caer fuego del cielo. Elías decía, va a llover, y llovía, pues. Elías no era cualquier cosa. Elías retó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y les hizo un reto a ver quién era el Dios verdadero. Hermano, y la Biblia dice que el que respondió con fuego fue Dios y no Baal. Y ahí dice la Biblia que los mandó y los decapitó a todos, hermano, como falsos. Ese era Elías. Pero cuando Jezabel le dice, te voy a matar, hermano, dijo Elías, patitas, ¿para qué te quiero? Dijo, ¡pium! Salió volando. Dijo, mejor que digan aquí corrió y que no digan que aquí quedó, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, muy cierto, dijo, hermano, para tenerle miedo a una mujer no es una mujer que tenga, hermano, cuchillo, no, sino es con dinero. Una mujer con dinero hay que tenerle miedo, hermano. Hay mujeres, con todo respeto, hay mujeres que se dejan usar por Dios, y gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios por las mujeres que se dejan usar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios por las mujeres que oran. Gloria a Dios por las mujeres que interceden por su hogar. Gloria a Dios por las mujeres que aman su hogar, su matrimonio, sus hijos. Gloria a Dios por las mujeres que pelean por el bien y mantener la paz dentro del hogar. La Biblia las llama bienaventuradas. Qué maravilloso. Bien detallistas. Le preparan el lonche a los que llevan lonche, ¿verdad, hermanos? Le prepara su desayuno, su huevito, le pone su lonche.
y le dice, ahí va una fruta, le dice al marido, no sé cómo le llama, negro, gordo, chaparro, no sé cómo le llama, amor, cariño, no sé si le dice caramelito, no sé cómo le llame. Pero le dice, ahí te puse algo. Yo escuché una vez una hermana que decía, yo siempre le ponía una nota a mi esposo cuando él abría su lonche, ella encontraba una nota y le decía, te quiero, amor, tú eres lo todo de mi vida. Y eso a él pues lo enamoraba. Eso es lo bueno de una mujer que tiene a Dios, pues. Eso es lo bueno de una mujer que ama a Dios. Eso es lo bueno de una mujer que entiende quién es Dios en su vida. Y que su vida ya no es la misma, que ha cambiado. Entendemos, hermano, que no todos venimos de la misma línea, ¿verdad? Algunos entramos al evangelio muy jóvenes, algunos niños, algunos ya grandes, ya casados, algunos ya con nietos, algunos ya con barba y algunos ya con los días bien contados, ¿verdad? Pero entramos al evangelio y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que teníamos que cambiar muchas cosas. Y algunos todavía estamos batallando. Algunos estamos batallando. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, porque ahí muchas veces la hermana quiere agarrarle la mano al varón y el varón le hace así, que no le gusta que le agarre la mano. Porque muchas de las veces no tuvimos una imagen en nuestra casa. Ver a nuestros padres abrazándose, dándose un beso, decirle mi amor y cariño, eso no lo tenemos muchos de nosotros. Tenemos malas imágenes. Y ahí tenemos un problema como hombres. Le dije que iba a abrir unas ventanas. Discúlpeme, ¿verdad? Y si me lo permite, me brinco a la ventana. No, porque la Biblia dice que los que se brincan por la ventana son salteadores, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces nosotros como individuos, como parejas, como hombres, tenemos un problema. Ahora estoy hablando de la mujer. Una mujer en la mano de Dios es útil, es bendición. Claro, ¿verdad, hermano? Hay momentos donde la mujer se cansa, pero tiene boca para hablar, pues tiene rodillas para orar, tiene hermano, forma de poder dialogar. Porque una mujer, hermano, sabia, dice la Biblia, que edifica su casa. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia de la mujer necia? Con sus manos, ¿qué? La destruye. Una mujer sabia edifica. Una mujer sabia sabe hablar, sabe dialogar, sabe sobrellevar las cosas. Una mujer sabia le dice, tranquilo, no sé cocinar, pero voy a aprender, le dice al marido. Tranquilo, tenme paciencia. Yo voy a aprender, tranquilo, se me quemó el agua para el café, tranquilo, pero la próxima no se me quema. Y dicen por ahí, ¿verdad?, que la experiencia, la práctica hace al maestro. Ahora, si no quiere ya cambiar, pues ese ya no es problema ni de Dios ni de la iglesia. Eso es porque no quiere. Pero el poder agradar a alguien que uno ama, uno hace todo. No hay amenes. No sé, pero lo voy a intentar. Y dicen por ahí, hermano, que pues, ¿verdad?, la intención cuenta mucho, vale mucho, ¿verdad? Pero qué triste cuando una mujer no se deja usar por Dios y se deja usar más por el enemigo. Eso viene a destruir, eso viene a traer calamidad y consecuencia. Pero aquí hay un punto que estamos viendo, y es que eso no se quedó solamente en la casa. Eso siguió, avanzó, llegó a otro reino, llegó con otro rey, llegó con otra familia. Hermano, la Biblia dice, le voy a correr rápido la historia, porque entendamos aquí de que la Biblia dice que cuando murió Joram, dice la Biblia, que entonces, ¿quién reinó? ¿Quién reinó? Ocosías.
Ocosías vino y reinó. La historia rápidamente dice que ya estaban marcados en el orden divino de Dios, que iban a ser muertos porque habían prevaricado la ley de Dios con sus idolatrías al pueblo e insultar a Dios con eso. Ahora, Dios le marca una profecía a Eliseo, y le manda la orden y le dice: ve y úngeme a Jehú, que es el que va a eliminar y a destruir la casa de Acab. Y así fue. Cuando Jehú, ya hemos estudiado Jehú, lo que Jehú hizo, que sale, hermano, a buscar y a matar y a destruir la maldad, y destruyó altares y destruyó todo aquello que habían edificado. Y entre esos del reino del sur estaba Ocosías. Ocosías, que venía del linaje de David, marcando un territorio hacia el futuro de un personaje muy importante en la Biblia. Y ese personaje importante, hermano, en la Biblia se conoció y se esperaba como el Mesías que viene a significar el ungido de Dios, que el ungido de Dios se vino a manifestar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús caminaba por las calles, le decía a los enfermos: hijo de David, ten misericordia de mí o de nosotros. ¿Se recuerda? Porque reconocían que Jesús venía del linaje de David, que el Mesías iba a salir del linaje de David, que Dios iba a levantar retoño del linaje de David, y que iba a establecer el reino eterno. Entonces, aquí hay algo que debemos de entender, porque humanamente, físicamente, si se estaban peleando los reinos y los tronos, era algo sencillo, era algo tal vez fácil en aquellos tiempos. Pero el cuadro que estamos viendo es un cuadro que nos lleva a despertar lo espiritual en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque leímos donde dice la Biblia que cuando Atalía, la mamá de Ocosías, lo habían matado, que dice la Biblia donde leímos, ya se le olvidó, que ella se levantó y se sentó en el trono de su hijo. Pero no hizo solamente eso, que dice la Biblia. No le escucho, hermano, yo creo que estoy sordo. Mató a todos los hijos del rey. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la intención de ella, viéndolo de este punto de vista, ella quería que nadie le quitara el reino a ella. Eso es un pensamiento diabólico que se le metió a ella. Aunque ya lo tenía, ya estaba en ella, pero no tenía la oportunidad de hacerlo porque había reyes y no podía, aunque tenía la intención, tenía el deseo y tenía el arranque para quitarlos del camino, implantar lo que ella quería hacer. Porque si hay algo que nosotros necesitamos entender, cuál era su intención de Atalía. Algo que yo puedo aquí vislumbrar en esta parte, como Jezabel. Ella era una princesa del rey de Tiro, que no era prácticamente que se casó por poder, se casó por dinero, no, porque ya lo tenían. Ellas de una manera se casaron para poder manipular esa parte. Y hay dos cosas interesantes que necesitamos entender aquí. Porque si Jezabel estableció un culto a Baal, y la Biblia dice que mató a los profetas de Dios. ¿Usted ha leído eso? Porque la Biblia dice que Elías habló con Dios y le dijo: yo soy el único que he quedado con vida. ¿Usted ha leído eso? Porque Jezabel, su fin era acabar con los profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que Jezabel quería taparle la boca a los profetas. Quería que ya no hubiera
palabra de Dios. ¿Qué es lo que el diablo no quiere hoy en día? Es apagar a la iglesia, es taparte la boca, es detenerte con los problemas, es detenerte con las dificultades, es detenerte en tu casa, es detenerte con las finanzas, es detenerte con todo, porque si tú sabes que la palabra de Dios no se puede quedar parada, lo que el diablo ha querido es tapar la boca de la iglesia. Pero ¿quieres que te diga una cosa? No ha podido. No ha podido. No ha podido. Y no va a poder. Y no va a poder. Si hay algo que la iglesia primitiva nos enseña, es cómo el diablo trabajó. ¿Cómo trabajó Satanás para detener a la iglesia primitiva? Matándolos. Trayendo persecución, trayendo formas de poder aniquilarlos. Pero eso ¿de dónde venía? Si venía de Satanás, ¿pero a quién usó? A los de afuera. Usó a los emperadores, usó las leyes. Pero en este tiempo, porque si hay algo que Satanás hay que reconocer, es que a él le fallan las tácticas a veces, pero no se cansa de hacerlas. Le falló la táctica porque él se dio cuenta que matándolos no era la solución, porque mataba a uno y se convertían 10, mataba a 2 y se convertían 20, mataba a 3 y se convertían 30. Él dijo: esto no va a trabajar así, dijo. Pero ahora vengamos a la actualidad, vengamos al siglo XXI. ¿Cómo el enemigo trabaja? ¿Trabaja de afuera para adentro? No. No trabaja de afuera para adentro. Trabaja de adentro para afuera. ¿Y cómo está eso? Sí, pone envidia, pone discordia, pone vanagloria, pone distracción, pone sueño, pone aburrimiento, pone contienda entre uno con el otro, porque al otro sí, al otro no, porque cómo se viste, cómo se peina, como aquí, como allá. Todas estas cosas son distracciones que el enemigo nos pone para estar en contienda entre nosotros mismos. Pero ¿qué dice la Biblia de la iglesia primitiva? Cuando llegó el Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Si hay algo que el enemigo no le gusta, es que la iglesia esté junta, permanezca unida, luche al mismo tiempo, un blanco, un propósito, y ese es Cristo Jesús. Parece que hay algunos como si este tema no les está gustando, hermanos. Pero déjeme seguir con Jezabel para entender a Atalía. Porque Jezabel era la hija de un sacerdote fenicio, adoradora de Baal, practicaba la hechicería, era sacerdotisa del culto pagano. De una manera tenía la potestad de perseguir y matar a los profetas. El espíritu que de una manera venía aquí era tapar y obstaculizar el propósito y lo que era la unción que había en aquellos hombres. Jezabel era una mujer seductora, manipuladora, y que tenía a todos los hombres de una manera como sirvientes, y de una manera controlarlos para que nadie se pudiera levantar dentro del reino. Ese es el gran problema que existe dentro de una mujer, hermano, que no tiene el temor, que no tiene la dirección de Dios, que no tiene, hermano, la mirada en la cabeza que es Cristo Jesús, que muchas de las veces quiere ser la cabeza dentro del hogar. Está duro eso, ¿verdad, hermanos? Pero esto es lo que encontramos. Ahora, déjenme hablar de Atalía, porque aquí entendamos que Atalía reinó en Judá.
se casó con el hijo de Josafat, que su nombre fue Jorán. Y de una manera su intención era contaminar Judá. No era ir a bendecir a Judá, no era hacer el bien en Judá, sino que su intención era contaminar a Judá, llevando una adoración falsa al culto en el reino de Judá. Escuche bien, Jezabel quería parar la palabra de Dios. Atalía vino a influenciar dentro de la adoración de Dios. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y déjeme buscarlo para poder entender bien lo que quiero decirle, déjeme ir a la Biblia. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y en el versículo 20 hay un mensaje a la iglesia de Tiatira. Y en este mensaje a Tiatira, a la iglesia de Tiatira, el Señor le está diciendo en el versículo 20, escuche bien, y le dice: pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, escuche bien, y aquí están las generaciones, y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, entendamos el versículo aquí, porque aquí tiene la parte espiritual, pero también tiene la parte física. Porque aquí en este mensaje a la iglesia, el Señor le está diciendo a la iglesia, a la mujer, y menciona a Jezabel, y le dice a la profetisa que está ahí, y usó la palabra Jezabel, enseñando. Déjeme leerle a ver si encuentro aquí la palabra para que no me puedan ustedes malinterpretar lo que quiero decir. Déjeme encontrar el versículo, porque aquí la misma Biblia usa la palabra doctrina. Porque si hay algo que a mí me gusta entender, es el deseo como Dios viene a trabajar a la vida. Permítame, parece que se me perdió el versículo. Porque está hablando de esta mujer, de la forma, y está hablando de la enseñanza que ella está dándole ahí a la iglesia de Tiatira. Entonces, se me extravió el versículo, perdón. Entonces, el Señor aquí lo que le está diciendo a la iglesia es que se está refiriendo, se cree a una mujer en sí específicamente, y está usando de que es una profetisa que está enseñándole a fornicar a sus siervos. Pero cuando le está enseñando o le está diciendo a fornicar, no le está diciendo físicamente, sino le está diciendo espiritualmente. Se está refiriendo a la enseñanza. A la enseñanza. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Le dice que en poco tiempo, le dijo, se admira de ellos de que hayan dejado al Señor. Y él les dice: ¿quién nos enseñó a vosotros? Le dijo. Porque ellos llegaron a creer
que para poder servir a Dios y tener la salvación se tenían que volver a circuncidar o a circuncidar. Y el apóstol Pablo les dice: ¿y ustedes a quién les enseñó eso? Ahora, aquí hay un punto y con el que yo quiero terminar hoy. Porque le dice: ustedes le han dado libertad a esa profetisa, le han dado libertad a esa mujer que enseñe, y de una manera les está enseñando a fornicar. Y cuando habla de eso es a la idolatría, al pecado, de fomentar un evangelio diferente. Aunque el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio, que es el mismo, sencillamente se adultera, dijo el apóstol Pablo. Entonces el Señor viene y le dice a esa que está engañando. Entonces, cuando usa la palabra Jezabel o la enseñanza de Jezabel, se está refiriendo a la misma influencia que tuvo Jezabel en su tiempo. Entonces, estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de una manifestación. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días se levantarían falsos maestros. Juan y Pedro, hermano, hablan de espíritus, doctrinas de demonios. Entonces, si hablamos de la manifestación del enemigo, algo que el enemigo ha tratado la manera de parar a la iglesia es cambiar el sermón, es cambiar el mensaje, es cambiar el blanco, es cambiar el propósito del evangelio del Señor. Hoy quiero decirle a usted algo importante. Si a usted el evangelio no lo lastima, yo quiero decirle hoy a usted: está en un lugar equivocado. Si a usted el evangelio no lo confronta, está en un lugar equivocado. Porque si usted está en un lugar donde le dicen que todo está bueno, que usted puede tener 5 mujeres, puede seguir tomando, puede seguir drogándose, con tal usted va a ir al cielo. Se va a ir al infierno con el mismo que se lo está diciendo. Ese es el problema que tenemos. La doctrina, las enseñanzas que hoy en día, hermanos, se predican en las iglesias, en muchos lugares, y mucha gente, hermanos, van detrás de esos mensajes. Hermanos, yo no tengo ningún problema que usted se vaya, hermano, perdón, con todo el respeto que usted se merece. Me va a doler, sí, pero yo no tengo ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce la verdad, porque usted ha escuchado la verdad de aquí. Y ya si usted quiere tomar camino equivocado, o porque allá le dan parte, porque allá le dan lugar, porque allá le dan espacio, porque allá lo llaman predicador, lo llaman pastor, lo llaman apóstol, lo llaman profeta, ese es problema suyo, hermano. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema mío es predicarle a usted la palabra, hermano, el evangelio de Cristo. Porque si hay algo que yo mañana voy a dar cuenta, es de la manera como yo lo prediqué, y de la manera como yo conduje, hermano, y de la manera como pude interpretar el texto de la palabra del Señor. De eso me preocupa a mí. Entendamos el texto, entendamos el mensaje. Si hay algo que a mí el evangelio me tiene que hacer, es que me tiene que raspar el evangelio, hermano. Si no me raspa, si el evangelio no me exhorta, si el evangelio, la palabra de Dios no me corrige, entonces no está haciendo efecto la palabra. La Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, dice la Biblia. Entonces, porque la palabra es espíritu, y la palabra conoce bien dónde está la necesidad de nuestros corazones. Pero si hay algo que nosotros hoy debemos de pelear, es con el espíritu de Atalía, hermanos. Porque el espíritu de Atalía se ha metido a las congregaciones, se ha metido a la gente, se ha metido a los adoradores. ¿Sabe por qué? Porque si Jezabel vino en contra de la verdad de Dios, Atalía vino a estorbar la adoración al verdadero Dios. El trabajo del espíritu de Atalía
es venir a usurpar la verdadera adoración al Dios verdadero. Si hay algo, hermano, que el diablo hoy le molesta, es que alguien adore a Dios. Si hay algo que a Dios le molesta, hermano, al diablo le molesta, es que nosotros bendigamos al Dios verdadero. Hermano, no hay otra cosa que más le duela que alguien sepa adorar a Dios en la vida. Miren, hermanos, si aquí no se canta el canto que a usted le gusta, perdón, discúlpeme, hermanos. Perdón, porque no somos una rocola, ¿verdad? Usted sabe a lo que yo me refiero. ¿Cuántos conocieron las rocolas? Sí, él es de mi tiempo. Ahí hay otro. ¿Qué hacía para que la rocola tocara? Le tenía que meter moneda. Elegía, ese no, ese sí. Ese quiero escuchar. Disculpe, la iglesia no es una rocola. Que nosotros venimos a ponerle moneda para escuchar lo que yo quiero escuchar, para poder escuchar lo que a mí me gusta escuchar. Yo no vengo a manipular la iglesia, yo no vengo a manipular a nadie, no. Yo vengo para que el Espíritu de Dios me ministre, para que Dios me hable, para que Dios me sane, para que Dios me restaure, para que Dios me haga nuevo otra vez. Si hay algo que yo tengo que hoy aprender es adorar a Dios, hermano. Sí, porque muchas de las veces no adoramos a Dios porque no está el canto que me gusta, porque no tocan lo que me gusta. Es que yo no vine a cantar y a buscar lo que a mí me gusta. Yo vine a adorar al que vive, yo vine a adorar al Rey de mi alma, yo vine a adorar al que ama mi alma, por el que mi alma se desvela y se enamora, el que vive día con día, el que mi alma deja de comer y sobrevivir para amar y adorar al Dios que me salvó, el que envió a su Hijo en la cruz del Calvario para salvar mi vida, en donde yo vivía y estaba. Yo no vine a buscar el beneficio del hombre, yo vine a buscar la bendición de Dios. Alguien vino a buscar la bendición de Dios, alguien vino a adorar al Dios verdadero. Aleluya. Si hay algo que tenemos que aprender es adorar a Dios, hermano. Ay, pastores, que usted no sabe cuántas horas trabajé ayer. Es que usted no sabe cómo yo hoy me vine, cómo me siento. Deje reírme, hermano, por favor. Usted no sabe cuántos problemas tengo yo. ¿Usted qué piensa? ¿Que yo soy robot? ¿Usted piensa que yo soy Pinocho de madera? ¿Usted qué cree que soy yo, hermano? El otro día hablábamos con mi esposa. Fue ayer. Es que yo tengo problemas de memoria, hermano. A mí me han dicho muchas veces, me han dicho, Gómez, ¿por qué no abres un negocio? Y le digo, miren, porque han sido muchos, ¿por qué no abro un negocio? Y le digo, no siento abrir un negocio. No soy de negocio. Y ayer se lo decía a mi esposa, le decía, yo no soy de negocios. Pero muchos han venido a pedirme un consejo, los que les gusta pedir consejo, los que son humildes, ¿verdad? Los que son humildes, porque los que no son humildes a ellos les gusta ir a pagar por otro lado. Y me dicen, yo quiero empezar un negocio, ¿cómo le hago? Y yo le doy algunos pasos, le digo, mira, haga aquí, haga allá, meta por aquí, pum, pida la dirección y le va a salir bien. A algunos les ha ido bien. A los que yo conozco y les he dado un consejo en la dirección de Dios, les ha ido bien. Gracias a Dios. Y que Dios los siga bendiciendo. Y muchos me han dicho, ¿por qué no levanta un negocio? Yo no nací yo para eso. Le decía ayer a mi esposa, porque ella me hizo la pregunta. Y le digo, es que yo no nací para eso. No tengo eso. No siento, no tengo ni la menor ganas de hacer un negocio. No me gusta. Ni me gusta hacer negocio afuera, ni me gusta hacer negocio aquí. Yo le
decía a mi esposa, yo estoy para servirla a Dios. Y esta casa está dedicada a servir a Dios. Y le dije a ella, tú y yo no estamos para hacer dinero como mucha gente lo está haciendo. Si nos vamos a quedar con un carro viejo y que la casa se nos caiga encima, no hay problema. Gloria a Dios por eso. No tengo ningún problema. Todo está bien. Porque si hay algo que yo tengo definido es lo que yo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Eso yo lo tengo bien claro. Y le digo, y no me interesa hacer un negocio. Porque si yo pudiera hacer un negocio, le dije a ella, yo no estuviera aquí para empezar. Yo no estuviera aquí. Yo estuviera atendiendo mis negocios. Yo no estuviera en esto. ¿Qué estuviera haciendo yo aquí, hermano? Aguantando calor con una corbata apretada hasta arriba, hermano. Lidiando con carácter, hermano, que no se componen con un consejo, hay que darles hasta con palo a veces, hermano. Me dijo un médico hace muchos años, me dijo, ¿de qué trabaja, joven? Me dijo, cuando era joven, ¿verdad? Me dijo, le dije, yo trabajo en body shop. ¿Y qué más hace? Soy pastor. Ah, con razón que está enfermo, me dijo. Hay cosas que nosotros muchas de las veces no las vamos a entender, pero tenemos que estar bien claros con lo que estamos haciendo. Un día me dijo una persona, en una gran necesidad que yo tenía, le estoy hablando cuando nuestro primer hijo estaba recién nacido, muchos años. Tenía que pagar la hipoteca, la casa, que habíamos comprado casa con mi esposa. Teníamos los carros, pagábamos, hermanos, biles, pagábamos muchas cosas. Y casi no comíamos adentro de la casa, teníamos que salir a comer. Como así usted lleva su vida. Y en el trabajo un día me dijo el bolillo, me dijo, César, yo quiero hablar contigo. Yo dije, va a haber aumento, dije yo. Uno rápido piensa, ¿verdad? Dos cosas, ¿lo van a correr o va a haber aumento? Me dijo, I want to talk to you about something. ¿Qué le dije? What's up? Le dije, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y me dice, yo he visto tu trabajo, he visto tu esfuerzo, he visto que... Me dice, tú aquí me eres especial. Ok, le digo, ¿cuál es el punto? Le dije, vamos al grano. Y me dijo, tú me das el 100% siempre aquí. Le dije, sí. Pero yo no quiero el 100%, me dijo. Yo quiero el 200%. El hombre, hermano, colorado, parece camarón, hermano. Yo me le alejé porque dije, este me va a dar del pescuezo. Le dije, lo siento. Yo todavía con mi esposa no éramos pastores. Le dije, lo siento. No puedo hacer eso contigo. Porque yo tengo un compromiso mejor que este. Y mi compromiso es con Dios. No puedo darle la espalda a Dios por algo que hoy lo tengo y mañana no lo tengo. El hombre se quedó asustado y como a muchos nos ha pasado, nos han dicho, si a ti no te gusta, hay alguien atrás que quiere tu trabajo. Yo le dije, a mí eso no me vas a asustar ni me vas a apantallar con eso. Tráelo si quieres. Te doy mi renuncia y ahí nos vemos. Habían días que llegaba con mi esposa y le decía, hoy cambié de trabajo, mujer. ¿Otra vez? Otra vez.
Al próximo mes llegaba y le decía: cambié de trabajo. Un día un hermano se dio cuenta y me dijo: hermano Gómez, le dijo, en lo que usted necesite, aquí estoy. Yo le dije: hermano, muchas gracias. Le dije: muchas gracias, créalo. Y no lo quiero ofender, le dije, pero Dios hasta aquí ha sido fiel conmigo. Y yo sé que Dios no me va a dejar. Porque he entendido una cosa: que el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Por esa razón es que yo no me atrevo a hacer negocio. Porque al meterme en negocios, como muchos de ustedes, solamente me van a ver el ojo los domingos. Y probablemente una vez al mes. Pero yo no quiero hoy ni ofenderlo a usted, pero quiero hablarle la verdad. Si hay algo que el diablo quiere estorbarle a su vida, es su adoración a Dios. Si hay algo que el diablo quiere destruirlo, es lo que Dios a usted le ha dado para que usted sea feliz. Y con todo respeto, no es la casa, no es el carro, no es la ropa, no es el dinero. Es lo que Él ha puesto en su corazón y en su alma. Tal vez usted no me entienda lo que estoy diciendo y tal vez me pueda malinterpretar. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si hay que servir a Dios, lo vamos a hacer bien de todo corazón. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es lo que nosotros hacemos para Dios. Y si usted ha sido bendecido y es fiel a Dios, lo felicito. Mire a aquellos que están batallando y luchando y bendígalos, ayúdelos, acérquese, dígale: en qué le puedo ayudar, hermano, para que usted siga adelante. Mañana usted va a brincar al otro lado y qué bueno, pero usted le fue de bendición por lo que está haciendo. Porque con el hecho de que usted Dios lo ha bendecido, eso no quiere decir también que usted vea mal al hermano. Y si ve que está sufriendo y que no tiene que comer, con más razón acérquese, bendígalo. Dígale: hermano, aquí estoy para bendecirte también a ti. Porque Dios ha sido fiel conmigo. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? No permita. Cierro porque este tema está muy grande, hermano. Cierro porque esto está grande. No permita que su adoración sea usurpada por el espíritu de Atalía. No deje que su boca se llene de cántico que no sea cántico hacia Dios. Porque hoy en día se cantan tantos y no se mencionan el nombre del Señor. Y si ese cántico no va dirigido a Dios, no es cántico a Dios. Porque si hay algo que le agrada a Dios, es que su nombre sea exaltado, sea glorificado, pero que salga de todo corazón también de nosotros. Si hay algo que tenemos que contrarrestar en este tiempo, es la falsa adoración, hermano, a Dios, que dicen que aparentemente es para Dios. Yo no puedo cantar el cántico que canta, hermano, un fornicario, un adúltero. Yo no puedo seguir el cántico de un idólatra, o porque quieran, hermano, hoy hacer los altares, hermano, altares solamente para exhibición. Nosotros no exhibimos de lo que Dios nos da. Nosotros venimos a adorar y a poder decirle a usted que hay un Dios grande en el cielo, a quien hay que adorar y a quien bendecir y a quien exaltar aquí en la tierra. Si hay algo que al diablo le enoja, es cuando alguien sabe adorar a Dios, cuando alguien sabe danzar para Dios, cuando alguien sabe darle su corazón a Dios, cuando alguien sabe proclamar el nombre del Señor. El diablo se enoja y ¿sabe qué? Tiene que huir. ¿Sabe qué? Tiene que correr. ¿Sabe qué? No aguanta, porque donde está la presencia de Dios no puede estar el enemigo. El agua y el aceite no se llevan, señores. Así es que donde está Dios, ahí hay paz y hay seguridad. Asegúrese que Dios está en su casa. Asegúrese que Dios está en su corazón. Asegúrese que Dios vaya con usted.
que vaya en su vehículo, que esté en la escuela, que esté en su negocio, que esté en todo lugar, porque el único que nos puede dar paz y seguridad se llama Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.